Había una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, un joven llamado Lucas. Lucas era conocido por su energía inagotable, pero también por su incesante inquietud. Cada día, despertaba lleno de planes y metas, pero al caer la noche, su mente seguía zumbando con preocupaciones, errores del día y miedos al futuro. A pesar de sus éxitos, sentía que algo faltaba, su alma anhelaba una paz que las victorias externas no podían brindarle. Un día, mientras vagaba por los senderos del monte en busca de respuestas, Lucas se encontró con un anciano de mirada serena que vivía en una humilde choza al borde de un río. El anciano, conocido como Zenón, era famoso en la región por su sabiduría y calma. Al notar la turbación en los ojos de Lucas, Zenón lo invitó a sentarse junto a él para compartir una conversación. «Joven, ¿qué te aflige?», preguntó Zenón con voz suave, mientras observaban el fluir del agua. Lucas, con sinceridad, le confesó que a pesar de lograr muchas cosas, nunca lograba sentir esa calma interior. Sentía que siempre estaba corriendo, persiguiendo metas y, al final del día, solo encontraba más preguntas que respuestas. Zenón sonrió y, señalando el río, le dijo: «Observa el agua, Lucas. ¿Ves cómo fluye sin esfuerzo, sin preocuparse por lo que está por venir? El río no lucha contra las rocas, simplemente las rodea y sigue su curso. Así debe ser la vida, aceptar cada obstáculo y seguir adelante sin perder la esencia. La verdadera serenidad no se encuentra en el logro externo, sino en la capacidad de fluir con la vida, sin forzar ni resistir lo inevitable». Intrigado por esas palabras, Lucas comenzó a visitar al anciano cada tarde. Juntos, caminaban por la montaña y se detenían a meditar en silencio. Zenón le enseñaba a dejar de lado el afán por controlar cada detalle, a abrazar la incertidumbre y a encontrar belleza en cada momento, por pequeño que fuera. Con el tiempo, Lucas fue notando que la calma que experimentaba en esos momentos se extendía a su vida diaria. Empezó a comprender que el valor de la vida no residía en la acumulación de logros o en el aplauso de los demás, sino en la paz interior que se forjaba en el silencio de su alma. Un día, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos dorados, Lucas se dio cuenta de que había cambiado. Las presiones y miedos que antes lo ataban se habían ido disipando, reemplazados por una aceptación serena de la vida tal como era. Aprendió a ver los contratiempos no como fracasos, sino como lecciones que lo impulsaban a crecer y a mejorar. En lugar de luchar contra el curso natural de los acontecimientos, aprendió a fluir con ellos, tal como el río que tanto admiraba. Zenón, al ver el cambio en el joven, le dijo: «La paz interior, Lucas, es la mayor riqueza que puedes poseer. Cuando dejas de buscar respuestas en el ruido del mundo y te conectas con el silencio de tu ser, descubres que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La serenidad no depende de lo que tienes o logras, sino de cómo percibes y aceptas cada instante de tu vida». Con el paso del tiempo, Lucas se convirtió en un ejemplo para muchos en su pueblo. Su transformación no pasó desapercibida, la gente comenzó a acudir a él en busca de consejo y compañía. Lucas, ahora más sabio y tranquilo, compartía lo que había aprendido, que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de encontrar paz y alegría en cada día, sin importar las circunstancias. Así, en ese pequeño rincón del mundo, la enseñanza de Zenón se difundió y floreció. La historia de Lucas se convirtió en un recordatorio viviente de que, en medio de las tempestades de la vida, siempre hay un refugio al que podemos recurrir, la paz interior. Porque, como bien dijo el anciano, la serenidad es la llave que abre las puertas de la verdadera felicidad. Espero que esta historia te inspire y te recuerde, pariente, que en el camino hacia el éxito y la plenitud, lo más valioso es encontrar esa calma interna que te permite fluir con la vida. Que tengas un día lleno de serenidad y fuerza. El regreso a la comunidad. Después de meses de meditación, caminatas solitarias por la montaña y profundas charlas con Zenón,
Lucas regresó a su pueblo con una nueva luz en los ojos. Aunque seguía siendo la misma persona en esencia, su forma de ver la vida había cambiado radicalmente. Ahora, sus palabras estaban impregnadas de una calma que contagiaba a quienes le escuchaban, y su mirada reflejaba la serenidad de un río que fluye sin prisa. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la frenética búsqueda del éxito material, se sorprendieron al ver en Lucas a alguien que había encontrado la verdadera riqueza en el silencio y la aceptación. Su historia se esparció rápidamente y pronto se organizaban reuniones informales donde él compartía lo aprendido. No era un maestro en sentido formal, pero su ejemplo y sus enseñanzas eran tan inspiradores que muchos comenzaron a seguir sus pasos, buscando en su interior la paz que tanto anhelaban. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas con techos de barro y la misma plaza donde la gente se reunía al atardecer para compartir historias. Pero para Lucas, todo tenía un matiz diferente. Antes, solía mirar su entorno con insatisfacción, buscando lo que faltaba. Ahora, veía con claridad la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre había estado ahí. Su primer encuentro fue con Mateo, un viejo amigo de la infancia. Lo encontró sentado en el umbral de su casa, tallando madera con expresión cansada. «Lucas, ¿has vuelto?», exclamó Mateo con sorpresa. «Sí, amigo. He regresado», respondió Lucas con una sonrisa serena. Mateo dejó su herramienta y lo miró con curiosidad. «Te ves diferente. Más tranquilo. He aprendido que la paz no depende del lugar en el que estemos, sino de cómo miramos lo que nos rodea», dijo Lucas con voz pausada. Mateo suspiró y asintió. «Ojalá pudiera sentir lo mismo. La vida aquí sigue siendo la misma de siempre, trabajo duro, preocupaciones y poco tiempo para disfrutar». Lucas se sentó a su lado y tomó un pedazo de madera, observándolo con detenimiento. «El problema no es la vida, sino cómo la enfrentamos. Antes me preocupaba por lo que no tenía, por lo que no podía controlar. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir cada momento». Mateo guardó silencio, meditando esas palabras. No fue el único en notar el cambio en Lucas. En los días siguientes, su presencia comenzó a influir en otros. Su madre, que siempre vivía preocupada por el futuro, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Sus antiguos vecinos, que solían discutir por trivialidades, empezaron a escucharse con más paciencia. El pueblo, sin darse cuenta, comenzó a transformarse poco a poco. Un día, en la plaza central, un grupo de personas se reunió alrededor de Lucas. Le pedían consejos, querían entender qué había aprendido en su tiempo lejos. Él no se presentaba como un maestro ni como alguien superior. Solo compartía lo que había descubierto. «La vida es un río», dijo una tarde mientras el sol se ponía. «Podemos luchar contra la corriente y agotarnos, o aprender a fluir con ella, aceptando sus giros y cambios». «Pero, Lucas», intervino una mujer mayor, «¿cómo se hace eso cuando el trabajo es duro y las preocupaciones nunca terminan?». Lucas sonrió y señaló a un niño que jugaba con una hoja en el agua de la fuente. «Ese niño no trata de controlar el agua, solo deja que la hoja se mueva con la corriente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la vida, en vez de resistir, aceptar y adaptarnos». Las palabras de Lucas resonaban en el corazón de la gente. No porque fueran nuevas, sino porque nacían de alguien que había aprendido a vivirlas. Con el tiempo, la comunidad comenzó a recuperar algo que había estado perdiendo: la conexión. Los vecinos pasaban más tiempo juntos, se ayudaban más y compartían con mayor gratitud. No fue una transformación repentina ni milagrosa, sino un cambio sutil, como la luz que poco a poco ilumina una habitación en la madrugada. Lucas entendió entonces el verdadero propósito de su viaje. No era solo encontrar la paz en la soledad de la montaña, sino traer esa paz de vuelta a su gente.
porque la verdadera transformación no es solo personal, sino colectiva. Y así, sin imponerse, sin exigir nada, su presencia se convirtió en un recordatorio de que la serenidad y la felicidad no están en otro lugar ni en otro tiempo. Están aquí, en cada momento, en cada elección que hacemos. El regreso a la comunidad no fue el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. El regreso a la comunidad. Después de meses de meditación, caminatas solitarias por la montaña y profundas charlas con Zenón, Lucas regresó a su pueblo con una nueva luz en los ojos. Aunque seguía siendo la misma persona en esencia, su forma de ver la vida había cambiado radicalmente. Ahora, sus palabras estaban impregnadas de una calma que contagiaba a quienes le escuchaban, y su mirada reflejaba la serenidad de un río que fluye sin prisa. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas con techos de barro y la misma plaza donde la gente se reunía al atardecer para compartir historias. Pero para Lucas, todo tenía un matiz diferente. Antes, solía mirar su entorno con insatisfacción, buscando lo que faltaba. Ahora, veía con claridad la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre había estado ahí. Su primer encuentro fue con Mateo, un viejo amigo de la infancia. Lo encontró sentado en el umbral de su casa, tallando madera con expresión cansada. «Lucas, ¿has vuelto?», exclamó Mateo con sorpresa. «Sí, amigo. He regresado», respondió Lucas con una sonrisa serena. Mateo dejó su herramienta y lo miró con curiosidad. «Te ves diferente. Más tranquilo. He aprendido que la paz no depende del lugar en el que estemos, sino de cómo miramos lo que nos rodea», dijo Lucas con voz pausada. Mateo suspiró y asintió. «Ojalá pudiera sentir lo mismo. La vida aquí sigue siendo la misma de siempre, trabajo duro, preocupaciones y poco tiempo para disfrutar». Lucas se sentó a su lado y tomó un pedazo de madera, observándolo con detenimiento. «El problema no es la vida, sino cómo la enfrentamos. Antes me preocupaba por lo que no tenía, por lo que no podía controlar. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir cada momento». Mateo guardó silencio, meditando esas palabras. No fue el único en notar el cambio en Lucas. En los días siguientes, su presencia comenzó a influir en otros. Su madre, que siempre vivía preocupada por el futuro, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Sus antiguos vecinos, que solían discutir por trivialidades, empezaron a escucharse con más paciencia. El pueblo, sin darse cuenta, comenzó a transformarse poco a poco. Un día, en la plaza central, un grupo de personas se reunió alrededor de Lucas. Le pedían consejos, querían entender qué había aprendido en su tiempo lejos. Él no se presentaba como un maestro ni como alguien superior. Solo compartía lo que había descubierto. «La vida es un río», dijo una tarde mientras el sol se ponía. «Podemos luchar contra la corriente y agotarnos, o aprender a fluir con ella, aceptando sus giros y cambios». «Pero, Lucas», intervino una mujer mayor, «¿cómo se hace eso cuando el trabajo es duro y las preocupaciones nunca terminan?». Lucas sonrió y señaló a un niño que jugaba con una hoja en el agua de la fuente. «Ese niño no trata de controlar el agua, solo deja que la hoja se mueva con la corriente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la vida, en vez de resistir, aceptar y adaptarnos». Las palabras de Lucas resonaban en el corazón de la gente. No porque fueran nuevas, sino porque nacían de alguien que había aprendido a vivirlas. Con el tiempo, la comunidad comenzó a recuperar algo que había estado perdiendo: la conexión. Los vecinos pasaban más tiempo juntos, se ayudaban más y compartían con mayor gratitud. No fue una transformación repentina ni milagrosa, sino un cambio sutil, como la luz que poco a poco ilumina una habitación en la madrugada. El desafío de enseñar la serenidad.
Sin embargo, la transformación de Lucas no estuvo exenta de desafíos. Enseñar la paz interior en una comunidad acostumbrada al bullicio y a la competencia constante no era tarea fácil. Algunos vecinos, inicialmente escépticos, se mostraban renuentes a abandonar viejos hábitos. Creían que la inactividad y la reflexión profunda eran sinónimo de pereza o desinterés por el progreso. Un día, durante una reunión en la plaza del pueblo, un comerciante, conocido por su carácter impaciente, se levantó y cuestionó: ¿acaso crees que quedarte sentado y meditando es lo que nos hará prosperar? El trabajo duro y la ambición son los que han hecho crecer este pueblo. Lucas, con la calma que había aprendido de Zenón, respondió: la verdadera prosperidad no reside únicamente en el esfuerzo físico o en la acumulación de bienes, sino en el equilibrio de la mente y del espíritu. Cuando encuentras paz en tu interior, cada acción se convierte en un acto consciente que beneficia no solo a ti, sino a toda la comunidad. Su respuesta no disipó de inmediato las dudas, pero sembró una semilla de reflexión en los corazones de quienes lo escuchaban. Poco a poco, algunos comenzaron a adoptar pequeños momentos de silencio en su rutina diaria, unos minutos de respiración profunda al despertar. Caminatas sin prisa para disfrutar de la naturaleza y reuniones en las que se valoraba la escucha activa. Algunos jóvenes, inspirados por Lucas, comenzaron a reunirse con él al amanecer para meditar. Al principio, lo hacían con cierta incredulidad, pero con el tiempo descubrieron que estos momentos de quietud les ayudaban a enfrentar el día con mayor claridad y propósito. Los cambios en la comunidad fueron sutiles, pero persistentes. Los conflictos en la plaza del pueblo disminuyeron, las discusiones se tornaron en diálogos constructivos y la gente comenzó a valorar más el presente en lugar de estar constantemente preocupada por el futuro. Lucas entendió que la serenidad no se podía imponer, solo se podía inspirar a través del ejemplo. Pero no todos estaban dispuestos a cambiar. Algunos ancianos del pueblo veían con recelo estas nuevas costumbres. Creían que la vida era demasiado dura como para perder tiempo en la contemplación. Uno de ellos, don Eusebio, un hombre de gran influencia, desafió públicamente a Lucas. Dices que la serenidad es la clave para una mejor vida, pero dime, ¿qué harás cuando el hambre toque a tu puerta? ¿Acaso la meditación llenará el estómago de los niños? Lucas, sin alterarse, respondió: no se trata de abandonar el trabajo ni de ignorar las necesidades básicas. Se trata de trabajar con una mente clara, sin angustia, sin desesperación. Un agricultor que cultiva con paciencia obtiene mejores frutos que aquel que siembra con prisa y ansiedad. El pueblo guardó silencio. Poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a ver el valor de la tranquilidad en medio del caos cotidiano. Así, Lucas no solo enseñó serenidad, sino que la encarnó, demostrando que la paz interior es el mayor tesoro que una comunidad puede poseer. El regreso de Lucas no solo había cambiado su propia vida, sino que había sembrado las semillas de un cambio duradero en su pueblo. Porque la verdadera transformación no viene de imponer ideas, sino de vivirlas con autenticidad. El regreso a la comunidad. Después de meses de meditación, caminatas solitarias por la montaña y profundas charlas con Zenón, Lucas regresó a su pueblo con una nueva luz en los ojos. Aunque seguía siendo la misma persona en esencia, su forma de ver la vida había cambiado radicalmente. Ahora, sus palabras estaban impregnadas de una calma que contagiaba a quienes le escuchaban, y su mirada reflejaba la serenidad de un río que fluye sin prisa. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas con techos de barro y la misma plaza donde la gente se reunía al atardecer para compartir historias. Pero para Lucas, todo tenía un matiz diferente. Antes, solía mirar su entorno con insatisfacción, buscando lo que faltaba. Ahora, veía con claridad la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre había estado ahí. Su primer encuentro fue con Mateo, un viejo amigo de la infancia.
Lo encontró sentado en el umbral de su casa, tallando madera con expresión cansada. «Lucas, ¿has vuelto?», exclamó Mateo con sorpresa. «Sí, amigo. He regresado», respondió Lucas con una sonrisa serena. Mateo dejó su herramienta y lo miró con curiosidad. «Te ves diferente. Más tranquilo. He aprendido que la paz no depende del lugar en el que estemos, sino de cómo miramos lo que nos rodea», dijo Lucas con voz pausada. Mateo suspiró y asintió. «Ojalá pudiera sentir lo mismo. La vida aquí sigue siendo la misma de siempre, trabajo duro, preocupaciones y poco tiempo para disfrutar». Lucas se sentó a su lado y tomó un pedazo de madera, observándolo con detenimiento. «El problema no es la vida, sino cómo la enfrentamos. Antes me preocupaba por lo que no tenía, por lo que no podía controlar. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir cada momento». Mateo guardó silencio, meditando esas palabras. No fue el único en notar el cambio en Lucas. En los días siguientes, su presencia comenzó a influir en otros. Su madre, que siempre vivía preocupada por el futuro, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Sus antiguos vecinos, que solían discutir por trivialidades, empezaron a escucharse con más paciencia. El pueblo, sin darse cuenta, comenzó a transformarse poco a poco. Un día, en la plaza central, un grupo de personas se reunió alrededor de Lucas. Le pedían consejos, querían entender qué había aprendido en su tiempo lejos. Él no se presentaba como un maestro ni como alguien superior. Solo compartía lo que había descubierto. «La vida es un río», dijo una tarde mientras el sol se ponía. «Podemos luchar contra la corriente y agotarnos, o aprender a fluir con ella, aceptando sus giros y cambios». «Pero, Lucas», intervino una mujer mayor, «¿cómo se hace eso cuando el trabajo es duro y las preocupaciones nunca terminan?». Lucas sonrió y señaló a un niño que jugaba con una hoja en el agua de la fuente. «Ese niño no trata de controlar el agua, solo deja que la hoja se mueva con la corriente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la vida, en vez de resistir, aceptar y adaptarnos». Las palabras de Lucas resonaban en el corazón de la gente. No porque fueran nuevas, sino porque nacían de alguien que había aprendido a vivirlas. Con el tiempo, la comunidad comenzó a recuperar algo que había estado perdiendo: la conexión. Los vecinos pasaban más tiempo juntos, se ayudaban más y compartían con mayor gratitud. No fue una transformación repentina ni milagrosa, sino un cambio sutil, como la luz que poco a poco ilumina una habitación en la madrugada. Lucas entendió entonces el verdadero propósito de su viaje. No era solo encontrar la paz en la soledad de la montaña, sino traer esa paz de vuelta a su gente. Porque la verdadera transformación no es solo personal, sino colectiva. Y así, sin imponerse, sin exigir nada, su presencia se convirtió en un recordatorio de que la serenidad y la felicidad no están en otro lugar ni en otro tiempo. Están aquí, en cada momento, en cada elección que hacemos. El regreso a la comunidad no fue el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. La visita de Zenón y la consolidación del legado. Un día, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas, un viajero llegó al pueblo. Su andar era pausado pero firme, y sus ojos, aunque cansados por los años, conservaban el brillo de la sabiduría. Era Zenón. Lucas lo vio acercarse desde la plaza y su corazón se llenó de alegría. Corrió a su encuentro y, sin palabras, se abrazaron como un padre y un hijo que se reencuentran después de mucho tiempo. «Has crecido, Lucas», dijo Zenón con una leve sonrisa. «Veo en tu rostro la paz de alguien que ha entendido el verdadero significado de la vida». Lucas asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «He tratado de aplicar lo que me enseñaste, y la gente aquí ha comenzado a encontrar su propia paz», respondió. Zenón observó el pueblo con calma. No tardó en notar los cambios,
la armonía en las conversaciones, la calidez en los gestos, la manera en que la gente se trataba con mayor respeto. Esa noche, los pobladores se reunieron para escuchar a Zenón. Querían conocer al maestro de Lucas, aquel hombre cuya enseñanza había transformado su comunidad. El verdadero legado de un sabio no está en sus palabras, sino en los corazones que transforma, dijo Zenón al grupo reunido. Y Lucas ha logrado algo que muchos maestros desearían, traer la serenidad a su hogar. Lucas sintió un profundo respeto por su maestro. Aun con toda su sabiduría, Zenón nunca se atribuía el mérito de los cambios, siempre señalaba que el crecimiento dependía de cada persona. Durante los días siguientes, Zenón caminó por el pueblo, conversó con la gente y compartió momentos de silencio con aquellos que buscaban respuestas. Su presencia reafirmó lo que Lucas había comenzado, y su visita dejó una huella aún más profunda en la comunidad. Antes de partir, Zenón se sentó con Lucas a orillas del río. Ahora, Lucas, el pueblo ya no te necesita de la misma manera. Han aprendido a sostenerse con su propia sabiduría, dijo con serenidad. ¿Qué debo hacer ahora, maestro?, preguntó Lucas. Seguir el flujo de la vida. Quizás tu camino te lleve a otros lugares donde tu voz sea necesaria. O tal vez encuentres que tu misión sigue aquí. No importa la decisión que tomes, siempre que provenga de un corazón en paz. Lucas miró el agua fluir y comprendió la verdad en esas palabras. No había un destino final, solo un continuo aprendizaje, una constante transformación. Zenón partió al amanecer, dejando a Lucas con la certeza de que su enseñanza seguiría viva, no solo en él, sino en toda la comunidad. Porque la verdadera sabiduría no se impone, sino que se comparte, como la luz de una vela que enciende otra sin perder su propio brillo. Después de meses de meditación, caminatas solitarias por la montaña y profundas charlas con Zenón, Lucas regresó a su pueblo con una nueva luz en los ojos. Aunque seguía siendo la misma persona en esencia, su forma de ver la vida había cambiado radicalmente. Ahora, sus palabras estaban impregnadas de una calma que contagiaba a quienes le escuchaban, y su mirada reflejaba la serenidad de un río que fluye sin prisa. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas con techos de barro y la misma plaza donde la gente se reunía al atardecer para compartir historias. Pero para Lucas, todo tenía un matiz diferente. Antes, solía mirar su entorno con insatisfacción, buscando lo que faltaba. Ahora, veía con claridad la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre había estado ahí. Su primer encuentro fue con Mateo, un viejo amigo de la infancia. Lo encontró sentado en el umbral de su casa, tallando madera con expresión cansada. «Lucas, ¿has vuelto?», exclamó Mateo con sorpresa. «Sí, amigo. He regresado», respondió Lucas con una sonrisa serena. Mateo dejó su herramienta y lo miró con curiosidad. «Te ves diferente. Más tranquilo. He aprendido que la paz no depende del lugar en el que estemos, sino de cómo miramos lo que nos rodea», dijo Lucas con voz pausada. Mateo suspiró y asintió. «Ojalá pudiera sentir lo mismo. La vida aquí sigue siendo la misma de siempre, trabajo duro, preocupaciones y poco tiempo para disfrutar». Lucas se sentó a su lado y tomó un pedazo de madera, observándolo con detenimiento. «El problema no es la vida, sino cómo la enfrentamos. Antes me preocupaba por lo que no tenía, por lo que no podía controlar. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir cada momento». Mateo guardó silencio, meditando esas palabras. No fue el único en notar el cambio en Lucas. En los días siguientes, su presencia comenzó a influir en otros. Su madre, que siempre vivía preocupada por el futuro, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Sus antiguos vecinos, que solían discutir por trivialidades, empezaron a escucharse con más paciencia. El pueblo,
sin darse cuenta, comenzó a transformarse poco a poco. Un día, en la plaza central, un grupo de personas se reunió alrededor de Lucas. Le pedían consejos, querían entender qué había aprendido en su tiempo lejos. Él no se presentaba como un maestro ni como alguien superior. Solo compartía lo que había descubierto. La vida es un río, dijo una tarde mientras el sol se ponía. Podemos luchar contra la corriente y agotarnos, o aprender a fluir con ella, aceptando sus giros y cambios. Pero, Lucas, intervino una mujer mayor, ¿cómo se hace eso cuando el trabajo es duro y las preocupaciones nunca terminan? Lucas sonrió y señaló a un niño que jugaba con una hoja en el agua de la fuente. Ese niño no trata de controlar el agua, solo deja que la hoja se mueva con la corriente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la vida, en vez de resistir, aceptar y adaptarnos. Las palabras de Lucas resonaban en el corazón de la gente. No porque fueran nuevas, sino porque nacían de alguien que había aprendido a vivirlas. Con el tiempo, la comunidad comenzó a recuperar algo que había estado perdiendo, la conexión. Los vecinos pasaban más tiempo juntos, se ayudaban más y compartían con mayor gratitud. No fue una transformación repentina ni milagrosa, sino un cambio sutil, como la luz que poco a poco ilumina una habitación en la madrugada. Lucas entendió entonces el verdadero propósito de su viaje. No era solo encontrar la paz en la soledad de la montaña, sino traer esa paz de vuelta a su gente. Porque la verdadera transformación no es solo personal, sino colectiva. Y así, sin imponerse, sin exigir nada, su presencia se convirtió en un recordatorio de que la serenidad y la felicidad no están en otro lugar ni en otro tiempo. Están aquí, en cada momento, en cada elección que hacemos. El regreso a la comunidad no fue el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. La renovación del ciclo de vida. Con el paso de los meses, la serenidad que Lucas había traído consigo empezó a convertirse en parte del ritmo del pueblo. Sin embargo, la vida continuaba su curso, con sus altibajos y desafíos. Lucas observó que, aunque muchos habían adoptado sus enseñanzas, todavía había momentos de tensión, conflicto y duda. Un día, mientras caminaba por los campos dorados por el sol, encontró a un anciano labrador que se apoyaba en su azada, contemplando el horizonte con una mirada perdida. Se acercó a él con una sonrisa amable. ¿En qué piensas, buen hombre?, preguntó Lucas. El anciano suspiró y señaló las tierras. He trabajado estas tierras toda mi vida. Las he visto florecer en primavera, arder bajo el sol del verano, marchitarse en otoño y dormirse bajo la nieve del invierno. Y, sin embargo, cada año vuelve a empezar el ciclo. A veces me pregunto si todo esto tiene un propósito. Lucas asintió con comprensión. La vida misma es un ciclo, como el de tus campos. Todo nace, crece, se transforma y vuelve a comenzar. Pero no es un proceso en vano, cada estación tiene su lección, cada cosecha deja semillas para el futuro. El anciano miró a Lucas con renovada curiosidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando el invierno de la vida llega? ¿Cuándo la pérdida y la tristeza nos alcanzan? Lucas tomó un puñado de tierra y dejó que se deslizara entre sus dedos. El invierno es solo otra fase del ciclo. Nos recuerda la importancia del descanso, de la reflexión y del renacimiento. Así como la tierra se recupera antes de una nueva siembra, nosotros debemos aceptar los momentos difíciles como parte natural del camino. El anciano sonrió con gratitud y regresó a su labor con una nueva perspectiva. A medida que el tiempo pasaba, más personas del pueblo empezaron a comprender y aceptar este ciclo. La vida seguía trayendo desafíos, pero la comunidad había aprendido a enfrentarlos con mayor serenidad. Se ayudaban unos a otros, se apoyaban en tiempos difíciles y celebraban juntos los momentos de alegría. Así, Lucas vio consolidado su propósito, no había traído una solución mágica, sino una nueva manera de mirar la vida.
Y con cada generación, con cada historia contada en las noches de luna llena, la enseñanza continuaría viva, como las estaciones que nunca dejan de girar. Después de meses de meditación, caminatas solitarias por la montaña y profundas charlas con Zenón, Lucas regresó a su pueblo con una nueva luz en los ojos. Aunque seguía siendo la misma persona en esencia, su forma de ver la vida había cambiado radicalmente. Ahora, sus palabras estaban impregnadas de una calma que contagiaba a quienes le escuchaban, y su mirada reflejaba la serenidad de un río que fluye sin prisa. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casas con techos de barro y la misma plaza donde la gente se reunía al atardecer para compartir historias. Pero para Lucas, todo tenía un matiz diferente. Antes, solía mirar su entorno con insatisfacción, buscando lo que faltaba. Ahora, veía con claridad la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre había estado ahí. Su primer encuentro fue con Mateo, un viejo amigo de la infancia. Lo encontró sentado en el umbral de su casa, tallando madera con expresión cansada. «Lucas, ¿has vuelto?», exclamó Mateo con sorpresa. «Sí, amigo. He regresado», respondió Lucas con una sonrisa serena. Mateo dejó su herramienta y lo miró con curiosidad. «Te ves diferente. Más tranquilo. He aprendido que la paz no depende del lugar en el que estemos, sino de cómo miramos lo que nos rodea», dijo Lucas con voz pausada. Mateo suspiró y asintió. «Ojalá pudiera sentir lo mismo. La vida aquí sigue siendo la misma de siempre, trabajo duro, preocupaciones y poco tiempo para disfrutar». Lucas se sentó a su lado y tomó un pedazo de madera, observándolo con detenimiento. «El problema no es la vida, sino cómo la enfrentamos. Antes me preocupaba por lo que no tenía, por lo que no podía controlar. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir cada momento». Mateo guardó silencio, meditando esas palabras. No fue el único en notar el cambio en Lucas. En los días siguientes, su presencia comenzó a influir en otros. Su madre, que siempre vivía preocupada por el futuro, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Sus antiguos vecinos, que solían discutir por trivialidades, empezaron a escucharse con más paciencia. El pueblo, sin darse cuenta, comenzó a transformarse poco a poco. Un día, en la plaza central, un grupo de personas se reunió alrededor de Lucas. Le pedían consejos, querían entender qué había aprendido en su tiempo lejos. Él no se presentaba como un maestro ni como alguien superior. Solo compartía lo que había descubierto. «La vida es un río», dijo una tarde mientras el sol se ponía. «Podemos luchar contra la corriente y agotarnos, o aprender a fluir con ella, aceptando sus giros y cambios». «Pero, Lucas», intervino una mujer mayor, «¿cómo se hace eso cuando el trabajo es duro y las preocupaciones nunca terminan?». Lucas sonrió y señaló a un niño que jugaba con una hoja en el agua de la fuente. «Ese niño no trata de controlar el agua, solo deja que la hoja se mueva con la corriente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la vida, en vez de resistir, aceptar y adaptarnos». Las palabras de Lucas resonaban en el corazón de la gente. No porque fueran nuevas, sino porque nacían de alguien que había aprendido a vivirlas. Con el tiempo, la comunidad comenzó a recuperar algo que había estado perdiendo: la conexión. Los vecinos pasaban más tiempo juntos, se ayudaban más y compartían con mayor gratitud. No fue una transformación repentina ni milagrosa, sino un cambio sutil, como la luz que poco a poco ilumina una habitación en la madrugada. Lucas entendió entonces el verdadero propósito de su viaje. No era solo encontrar la paz en la soledad de la montaña, sino traer esa paz de vuelta a su gente. Porque la verdadera transformación no es solo personal, sino colectiva. El legado perdura. Los años pasaron y la influencia de Lucas en el pueblo se convirtió en parte de su identidad.
Las enseñanzas que había traído no solo impactaron a sus contemporáneos, sino que fueron transmitidas a nuevas generaciones. Niños que habían escuchado sus relatos crecieron con una visión diferente del mundo, basada en la aceptación, la paciencia y el equilibrio. Lucas, ahora con canas en su cabello y una voz aún más pausada, solía sentarse en la plaza central bajo la gran higuera, donde muchas veces compartió sus reflexiones. Los jóvenes se acercaban a él con inquietudes sobre la vida, el amor y las dificultades diarias. Sus respuestas nunca eran directas ni absolutas, en cambio, ofrecía metáforas y preguntas que llevaban a la reflexión. Maestro Lucas, le llamaban algunos, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Si tu corazón está en paz y tu conciencia tranquila, entonces vas bien, respondía con una sonrisa. Las festividades en el pueblo también adquirieron un nuevo significado. No solo eran momentos de celebración, sino de agradecimiento. Cada año, en el aniversario del regreso de Lucas, los habitantes organizaban una reunión especial en su honor, no para alabarlo, sino para recordar juntos las enseñanzas que habían cambiado sus vidas. Finalmente, cuando Lucas sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, reunió a sus seres queridos y discípulos en la plaza. Con voz serena, les dijo: «Nada en esta vida es eterno, salvo lo que dejamos en los corazones de los demás. No me recuerden por mis palabras, sino por la paz que lograron encontrar en sus propias vidas». Lucas cerró los ojos por última vez rodeado de aquellos que había ayudado a transformar. Su legado no murió con él, sino que siguió vivo en cada conversación, en cada acto de bondad y en cada sonrisa compartida entre los habitantes del pueblo. El río de la vida continuó su curso, y en su cauce, el eco de sus enseñanzas nunca dejó de fluir. Una reflexión final. En el ocaso de su vida, Lucas solía sentarse en la misma orilla del río donde había aprendido tantas lecciones. Con la mirada puesta en el horizonte y el sonido del agua como compañera, recordaba las palabras de Zenón, su maestro y guía, y se sumergía en un profundo diálogo interno sobre el sentido de su existencia. Aquella orilla, testigo de sus primeros aprendizajes y de las transformaciones que marcaron su camino, se había convertido en el santuario de su alma, el lugar donde cada gota de agua parecía susurrarle secretos de sabiduría y serenidad. Los primeros días de búsqueda. Recuerdo que, en sus años de juventud, Lucas era un espíritu inquieto y ambicioso, siempre en busca de algo que llenara ese vacío que parecía habitar en su interior. En aquellos tiempos, su vida estaba llena de movimiento, de metas apresuradas y de una constante carrera hacia un futuro prometido por logros externos. Sin embargo, pese a sus éxitos mundanos, en su interior se albergaba una inquietud insaciable, una pregunta silente que lo impulsaba a indagar más allá de lo visible. No encontraba paz en el ruido del éxito material ni en los elogios fugaces de una sociedad que valoraba más el tener que el ser. Fue en una de esas etapas de confusión cuando, casi por azar, Lucas se topó con Zenón, un anciano de mirada serena que vivía apartado del bullicio en una modesta choza, a la vera del mismo río que ahora lo acogía. Zenón, con palabras sencillas pero cargadas de significado, le enseñó a mirar hacia adentro, a comprender que la verdadera riqueza no se hallaba en lo externo, sino en el silencio y la paz interior. Cada enseñanza, cada conversación, cada instante compartido junto al murmullo del agua, fue cimentando en Lucas la convicción de que el camino hacia la plenitud pasaba por aceptar la vida tal como es, sin luchar contra la corriente, sino fluyendo en armonía con ella. La transformación a la orilla del río. Con el paso del tiempo, Lucas fue dejando atrás la prisa de la juventud y abrazó una forma de vivir más pausada y consciente. Las tardes que antes transcurrían entre el ajetreo de la ciudad dieron paso a largos momentos de meditación junto al río. Allí, en ese rincón natural, comprendió que cada remolino, cada onda y cada suspiro del agua era una metáfora de la vida, en constante cambio, pero siempre serena si se le permitía fluir.
Se dio cuenta de que la vida no se trataba de acumular logros o riquezas materiales, sino de encontrar un equilibrio interno que le permitiera disfrutar de cada instante, sin importar cuán efímero fuera. Mientras observaba el río, Lucas recordaba las palabras de Zenón: la paz interior es la verdadera fortaleza. Cuando encuentras calma en tu corazón, el mundo se vuelve menos intimidante y cada obstáculo se transforma en una oportunidad para crecer. Estas palabras, grabadas con tinta indeleble en su alma, lo acompañaban en cada paso. Con el tiempo, su mirada se transformó, ya no veía el futuro como un territorio incierto que debía conquistar a toda costa, sino como un camino que se recorría con serenidad, disfrutando de cada experiencia, de cada pequeño logro que se presentaba a lo largo del viaje. El valor de la contemplación. Sentarse junto al río se convirtió en un acto casi ritual para Lucas. En esos momentos de soledad voluntaria, la mente se despejaba y las respuestas, antes veladas por el bullicio cotidiano, emergían con claridad. Reflexionaba sobre sus errores, sus aciertos y sobre la fugacidad del tiempo. Comprendió que la verdadera sabiduría no se encontraba en acumular conocimiento sin fin, sino en aprender a vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. En una de esas tardes, mientras el sol se despedía con un suave resplandor dorado, Lucas se preguntó: ¿qué significa realmente vivir en paz? La respuesta, aunque sencilla, le reveló un universo de posibilidades. Vivir en paz significaba aceptar la impermanencia de todo lo que nos rodea, abrazar los cambios y dejar que cada experiencia, buena o mala, fuera una lección que contribuya a nuestro crecimiento interior. La paz interior, entendió, no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con una mente tranquila y un corazón sereno. La conexión con la naturaleza y el tiempo. El río, con su curso incesante y su calma inmutable, le recordaba a Lucas la importancia de estar en sintonía con la naturaleza. Cada día, al observar el fluir del agua, encontraba una metáfora de la vida, siempre en movimiento, siempre cambiando, pero a la vez, siempre fiel a su esencia. La naturaleza no se apresura, y sin embargo, todo se cumple en su debido tiempo. Aprender de esa lección le permitió a Lucas liberarse de la presión de alcanzar resultados inmediatos, de buscar la perfección en cada paso. Entendió que lo valioso radica en el proceso mismo, en la transformación continua que ocurre en el interior de cada ser. Durante esos largos periodos de contemplación, Lucas se dio cuenta de que el tiempo, lejos de ser un enemigo, era un aliado. Cada minuto, cada segundo, se convertía en una oportunidad para crecer, para sanar, para aprender a ser más compasivo consigo mismo y con los demás. Esa comprensión transformó su relación con el pasado y el futuro. Ya no se lamentaba por lo que no había sido, ni se angustiaba por lo que aún estaba por venir. El presente era su único verdadero refugio, y en él encontró la paz que tanto había buscado. Las enseñanzas de Zenón y el legado de la sabiduría. A lo largo de los años, las enseñanzas de Zenón se habían convertido en la brújula que guiaba la vida de Lucas. Las palabras del anciano resonaban en su mente cada vez que enfrentaba un dilema o un obstáculo. La paz interior es la mayor riqueza, le decía Zenón, y nadie puede arrebatarte esa fortaleza si aprendes a cultivarla día tras día. Lucas comprendió que la verdadera sabiduría no se transmitía solo a través de palabras, sino también a través de las acciones y del ejemplo. Su propio viaje hacia la serenidad se transformó en una fuente de inspiración para aquellos que lo rodeaban. En ocasiones, recordaba cómo Zenón lo había alentado a mirar dentro de sí mismo, a cuestionar las presunciones que la sociedad imponía y a encontrar su propia verdad. Esa búsqueda interna, aunque a veces dolorosa, lo había llevado a descubrir aspectos de su ser que jamás habría imaginado. Cada cicatriz, cada lágrima derramada en soledad, se había convertido en un testimonio de su capacidad para resistir, aprender y, finalmente, florecer en medio de las adversidades. La transformación de una comunidad. El cambio interior de Lucas no se limitó solo a él.
pronto comenzó a contagiar a quienes vivían a su alrededor. Su transformación se hizo visible en la manera en que hablaba, en el tono tranquilo de sus palabras, en la serenidad que irradiaba en cada gesto. Los habitantes del pueblo, al ver en él un ejemplo de paz y aceptación, comenzaron a replantearse sus propias vidas. Poco a poco, la comunidad se transformó, las personas empezaron a valorar más los momentos de reflexión, la conexión con la naturaleza y la importancia de cultivar una vida interior plena. Se organizaron reuniones en la plaza, donde Lucas compartía sus experiencias y las lecciones aprendidas junto a Zenón. Los jóvenes se acercaban a él en busca de consejo, y los mayores encontraban en su relato una esperanza renovada. La orilla del río, que había sido testigo de la evolución de Lucas, se convirtió en un lugar de encuentro, de meditación colectiva y de intercambio sincero. Allí, entre el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros, se tejía una red de afecto y sabiduría que superaba las barreras del tiempo y la distancia. La paz interior como motor del cambio. Con el transcurso de los años, Lucas se dio cuenta de que la paz interior no era un estado estático, sino un proceso dinámico que se alimentaba de cada experiencia vivida. Comprendió que, al encontrar serenidad en lo cotidiano, no solo se beneficiaba a sí mismo, sino que también contribuía al bienestar de su entorno. La calma que irradiaba era un recordatorio de que, sin importar cuán turbulento fuera el mundo exterior, siempre existía un refugio en el interior del ser. En sus momentos de reflexión final, sentado junto al río, Lucas meditaba sobre cómo cada persona, a su manera, tenía el poder de transformar su vida. La verdadera riqueza, pensaba, no está en lo que poseo, sino en la paz que he logrado cultivar en mi corazón. Esa certeza lo llenaba de una profunda gratitud, no solo por las enseñanzas recibidas, sino por el regalo de haber aprendido a vivir en armonía con la realidad. El valor de la soledad y la reflexión. En muchas culturas se teme la soledad, pero para Lucas, la soledad era sinónimo de libertad y de autoconocimiento. Sentarse en silencio, sin distracciones, le permitía conectarse con sus emociones, con sus sueños y con la esencia de su ser. La soledad no era un vacío, sino un espacio sagrado donde se gestaban las ideas más profundas y las respuestas más sinceras. Recordaba con cariño aquellas tardes en las que, en compañía de Zenón, habían compartido largos silencios mientras el río contaba historias milenarias. Cada instante de soledad había sido una oportunidad para aprender, para sanar y para reafirmar su compromiso con la búsqueda de la paz interior. Esa conexión consigo mismo le enseñó que, aunque la vida estuviera llena de desafíos, siempre habría un remanso de calma al que recurrir, una fuente inagotable de sabiduría en el interior. La importancia de la memoria y el legado. Mientras los años se acumulaban y las arrugas comenzaban a marcar su rostro, Lucas se daba cuenta de que cada experiencia, cada lección, se había convertido en parte de un legado personal que quería compartir con las futuras generaciones. No se trataba solo de transmitir conocimientos, sino de inspirar a otros a buscar su propia paz interior y a reconocer el valor de la serenidad en un mundo agitado. Con cada relato que contaba, Lucas buscaba dejar una huella imborrable en el corazón de sus oyentes. Les hablaba de la importancia de detenerse a contemplar el fluir del río, de aprender a apreciar el silencio y de encontrar en la naturaleza la llave para abrir las puertas de la verdadera felicidad. Su deseo era que, al igual que él, otros pudieran descubrir que la paz interior era la mayor riqueza, un tesoro que ninguna adversidad podía arrebatar. Un viaje de transformación personal. La vida de Lucas había sido un viaje lleno de giros inesperados, de momentos de oscuridad y de instantes de luz que transformaron su visión del mundo. Cada etapa de su existencia le enseñó algo nuevo, y cada desafío vencido lo acercaba un poco más a la realización de su ser. En el ocaso de su vida, mientras se sentaba en la orilla del río, se daba cuenta de que su camino, lleno de aprendizajes y de transformaciones, era un reflejo de la naturaleza misma, siempre en movimiento, siempre en constante evolución.
La voz de Zenón seguía resonando en su mente, recordándole que la paz interior no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino el resultado de un esfuerzo continuo por abrazar la vida con todas sus imperfecciones. No temas a la incertidumbre, le había dicho el anciano, porque en cada cambio se esconde la oportunidad de renacer. Esa enseñanza se había grabado en su corazón, y ahora, en sus momentos finales, Lucas se sentía en paz, sabiendo que cada paso dado lo había llevado a un destino de serenidad y sabiduría. La conexión con el universo. Sentado junto al río, Lucas percibía una conexión íntima con el universo. Cada sonido, cada brisa, cada rayo de sol que se colaba entre las hojas, parecía recordarle que formaba parte de algo mucho más grande que él. Esa sensación de unidad lo llenaba de una paz indescriptible, una certeza de que, sin importar las circunstancias, siempre existía un orden subyacente en la vida, un flujo armonioso que guiaba a cada ser hacia su destino. La contemplación del río le permitía meditar sobre la naturaleza psíquica de la existencia, los comienzos, los finales y la continuidad. Así como el agua se renueva constantemente, también él se renovaba a través de sus experiencias, encontrando en cada ciclo una oportunidad para reinventarse y crecer. Esa conexión con la totalidad del universo le daba fuerzas para aceptar su destino con gratitud y sin temor, comprendiendo que cada momento vivido era un regalo irrepetible. La trascendencia del espíritu. A medida que la tarde se transformaba en noche y las sombras se alargaban suavemente sobre la orilla del río, Lucas se sumía en una profunda reflexión sobre el sentido de su existencia. Recordaba las palabras de Zenón, que le habían enseñado que la verdadera grandeza no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de trascender las limitaciones del ego y encontrar la verdad en lo más profundo del ser. Con cada respiro, sentía que su espíritu se elevaba, liberándose de las ataduras del pasado y abriéndose a la inmensidad del ahora. En esos momentos, Lucas comprendía que la paz interior era un estado de conciencia que trascendía las preocupaciones del día a día. Era la manifestación de un alma en calma, que había aprendido a ver la belleza en cada experiencia, incluso en las adversidades. Esa paz era su mayor riqueza, un tesoro inestimable que ninguna dificultad podría arrebatarle. Un último mensaje para las generaciones futuras. Con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, Lucas sintió la necesidad de dejar un mensaje para quienes vendrían después de él. En su mente resonaban las palabras de su maestro Zenón y quiso plasmarlas en una reflexión que pudiera servir de guía para futuras generaciones. Que la búsqueda de la paz interior sea siempre tu norte, pensaba, porque en ella encontrarás la fortaleza para enfrentar los desafíos y la claridad para apreciar la belleza de la vida. Quería que las personas comprendieran que, sin importar los obstáculos externos, el verdadero poder residía en la capacidad de mantener la calma y en la sabiduría de aceptar la realidad tal como es. Lucas escribía sus pensamientos en un cuaderno, que más tarde se convertiría en un legado, un testimonio de su viaje y una fuente de inspiración para quienes se sintieran perdidos en el caos del mundo moderno. Cada palabra, cada línea, era un reflejo sincero de su alma, y en ella se plasmaba la certeza de que la paz interior no es solo un ideal inalcanzable, sino una realidad posible para todos aquellos que se atrevan a buscarla. El silencio como compañero fiel. En los últimos días de su vida, Lucas encontró en el silencio el consuelo que había buscado durante tanto tiempo. El murmullo constante del río, que alguna vez fue solo un sonido de fondo, se transformó en la melodía que lo acompañaba en sus meditaciones. El silencio le permitía escuchar no solo el fluir del agua, sino también la voz interior que, a veces, se había perdido en medio del ruido del mundo. Esa voz, serena y sabia, le recordaba que cada instante era una oportunidad para renacer, para encontrar la calma en medio de la tormenta y para reconectar con la esencia más pura de su ser. El silencio se volvió un maestro tan importante como Zenón. En él, Lucas aprendió a dejar de luchar contra lo inevitable y a aceptar cada experiencia con gratitud. Comprendió que el silencio no era una ausencia,
sino la presencia profunda de la vida en su forma más auténtica, una invitación a detenerse y a contemplar la maravilla de existir. La última tarde en la orilla. En una de aquellas últimas tardes, mientras el sol se despedía y pintaba el cielo con tonos cálidos y melancólicos, Lucas se sentó en su lugar habitual en la orilla del río. Con el cuaderno en la mano y la mirada fija en el horizonte, se permitió revivir cada etapa de su vida. Recordó las risas, las lágrimas, los desafíos y las victorias. Cada experiencia se entrelazaba en un mosaico de recuerdos que, en conjunto, contaban la historia de un viaje único. En ese instante, sintió una profunda paz, una sensación de haber cumplido su propósito. Sabía que su camino no era el final, sino parte de un ciclo eterno, y que su legado viviría en cada persona que encontrara la fuerza para buscar la serenidad en su interior. Con cada palabra escrita y cada suspiro que el viento llevaba consigo, Lucas se fundía con el río, con el universo, en una comunión silenciosa que trascendía el tiempo. El legado de una vida en paz. Al concluir esa última tarde, Lucas se levantó con una sonrisa serena. Sabía que, aunque sus días estuvieran contados, había dejado una huella imborrable en el corazón de su comunidad. Su vida era prueba de que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de cultivar la paz interior, en el arte de aceptar la vida con todas sus imperfecciones y en la sabiduría de transformar cada experiencia en una lección de amor y gratitud. En el crepúsculo de su existencia, Lucas comprendió que su legado no se medía en bienes materiales, sino en el impacto que había dejado en las almas de aquellos que lo habían acompañado en su viaje. Cada historia compartida, cada consejo brindado y cada mirada de complicidad era un testimonio de la transformación que había logrado a través del autoconocimiento y la reflexión profunda. Reflexiones que trascienden el tiempo. Ahora, al recordar a Lucas, aquellos que lo conocieron aseguran que su espíritu aún se percibe en el murmullo del río y en la calma que reina en la orilla. Su historia se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que, en el silencio y la contemplación, se hallan las respuestas a las preguntas más profundas. Las palabras de Zenón, tan sencillas y llenas de verdad, siguen inspirando a quienes buscan la paz en medio de un mundo agitado. Cada vez que alguien se sienta a contemplar el río, recuerda la figura de Lucas, quien enseñó que la serenidad no es un destino, sino un camino que se recorre día tras día, paso a paso, con humildad y amor. Su legado perdura en las enseñanzas que se transmiten de generación en generación, en la certeza de que la paz interior es, y siempre será, la mayor de las riquezas. Una invitación a la trascendencia. Con estas reflexiones, la historia de Lucas y Zenón se presenta como una invitación para todos aquellos que se sientan perdidos en el ruido del mundo. Es un llamado a detenerse, a mirar hacia adentro y a descubrir que, a pesar de las turbulencias externas, la calma verdadera reside en lo más profundo de nuestro ser. La lección final que Lucas dejó, y que hoy resuena con fuerza, es que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su vida a través de la aceptación, el silencio y la gratitud. En cada amanecer, en cada ocaso, en cada momento de quietud, se nos ofrece la oportunidad de reconectar con nuestra esencia. No importa cuán caótica sea la vida, siempre existe un refugio interior al que podemos recurrir. Ese refugio es la paz, una fortaleza silenciosa que nos sostiene en los momentos difíciles y nos guía hacia la luz. Epílogo, el murmullo del río y la voz del alma. Al caer la noche, cuando el murmullo del río se funde con el susurro del viento, la figura de Lucas sigue viva en la memoria de aquellos que aprendieron a buscar la serenidad en el interior. La orilla del río, testigo de tantas historias y transformaciones, se convierte en un santuario, un lugar sagrado donde el tiempo se detiene y el alma se llena de una paz inquebrantable. Así, en el ocaso de su vida, Lucas no solo dejó un legado de enseñanzas, sino también un recordatorio permanente de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en la capacidad de encontrar calma y gratitud en cada instante.
Las palabras de Zenón, que en un principio habían sido una semilla de esperanza, florecieron en el corazón de Lucas y, a través de él, en el de toda una comunidad. Cada vez que el agua del río acaricia la orilla, se puede escuchar el eco de una verdad eterna, que la paz interior es la llave que abre todas las puertas, la fuerza silenciosa que nos impulsa a seguir adelante, y la riqueza más valiosa que jamás poseeremos. Esta es la reflexión final de Lucas, una invitación para que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, encuentre en el silencio y en la contemplación la esencia de lo que realmente importa. En esta última reflexión, el viaje de Lucas se presenta no solo como una crónica personal, sino como una enseñanza universal. La búsqueda de la paz interior es un camino de autodescubrimiento y transformación que trasciende el tiempo. La vida es efímera, pero la sabiduría que se cultiva en el interior perdura, iluminando el camino de futuras generaciones. Que cada vez que te sientes en silencio, recuerdes que en ese instante resides la semilla de una felicidad duradera y que la paz, en su forma más pura, es la mayor de las riquezas. Que el murmullo del río y el eco de las palabras de Zenón te acompañen siempre, recordándote que, a pesar de las tormentas y de la incesante prisa del mundo, hay un remanso de calma en tu interior esperando ser descubierto. Y así, en cada atardecer, en cada suspiro de la brisa, vive la promesa de un mañana lleno de serenidad y esperanza, donde la paz interior es el verdadero tesoro que ningún obstáculo puede arrebatarte. Esta es la culminación de la reflexión final de Lucas, un testimonio de que, a través de la introspección y la conexión con la naturaleza, podemos descubrir la fuerza que reside en nuestro interior. Un recordatorio de que, sin importar lo que la vida nos depare, la paz que cultivamos en nuestro corazón es el legado más valioso y duradero que podemos dejar. Que esta historia te inspire a buscar tu propia serenidad, a detenerte en medio del caos y a encontrar, en el murmullo del río y en el silencio de la noche, la llave que abre las puertas a una existencia plena y significativa.